En los últimos 100 años le hemos hecho algo verdaderamente increíble a este planeta. Lo hemos hecho mucho, mucho más pequeño. Los avances del siglo XX. ¿Qué es lo que más ha conseguido empequeñecer al mundo durante el siglo XX? ¿El avión? Y vamos a despegar. ¿O ha sido el coche? Se me ha olvidado qué es lo que hacía cada cosa. Espera. ¿O ha sido la televisión? ¿Es esa su respuesta final? Bueno, pues vamos a ver. Cariño, he encogido al mundo. Supongamos que estamos en el año 1900 y quiero hablar con un buen amigo que tengo en Nueva York. No puedo coger el teléfono porque todavía no existe. De hecho, la única manera de hacerle llegar un mensaje con rapidez es mediante el código Morse. Pero, ¿qué pasa si lo que quiero es hablar con él? No tengo más opción que ir a Nueva York. Y eso iba a ser más complicado porque evidentemente todavía no había aviones que cruzaran el Atlántico. Probablemente para entonces ya habría tirado la toalla. De hecho, millones de personas lo hicieron. El mundo era demasiado grande, así que decidieron quedarse en casa. Pero eso no iba a durar mucho. Porque de pronto, en el año 1919, estos dos lugares se acercaron muchísimo cuando dos chavales británicos pusieron sus manos sobre uno de estos cacharros. El Vickers Vimy, un bombardero de la Primera Guerra Mundial fuera de servicio. No era mucho más que un viejo excedente militar. Pero así es como empezaron los viajes de larga distancia. En una fría noche en Terranova en junio de 1919, dos jóvenes británicos, y realmente eran dos jóvenes británicos, John Alcock y Arthur Whitten Brown, se dispusieron a conseguir algo que hasta entonces nadie había conseguido: cruzar el océano Atlántico en avión sin hacer escalas. Más concretamente, en ese aeroplano. Mírenlo. Esta es una réplica del Vimy bastante fidedigna y la perspectiva de volar con esto a cualquier parte es bastante aterradora. Para empezar hay que sentarse fuera y Alcock y Brown se tuvieron que enfrentar a 3.200 kilómetros sobrevolando el gélido océano. Pero estaban preparados para todo. Tenían un par de sándwiches de jamón y un termo con caldo de carne. Se dice que la fortuna sonríe a los valientes, y mientras así sucedía, Alcock y Brown se dieron cuenta de que podían sacar algún provecho de esta gran aventura, ya que el periódico Daily Mail daba un premio equivalente a 1,5 millones de las actuales libras a los primeros que consiguieran realizar la travesía con éxito. Y para cuando Alcock, aquí, y Brown, aquí, estaban calentando motores para salir, la competición llevaba 6 años y unos pocos ya habían fracasado en su intento. Pero ellos no permitieron que eso les desanimara, porque eran hombres y eran británicos, y para ser sinceros eran bastante duros. Tras luchar durante casi 16 horas para mantenerse en el aire, Alcock y Brown aterrizaron en Irlanda el 15 de junio de 1919. No fue exactamente un aterrizaje modélico, pero un aterrizaje del que puedes salir por tu propio pie es un buen aterrizaje. Los vuelos transoceánicos ya eran una realidad. Pero muchos pensaban que el aeroplano no era la mejor forma de volar. Se encontraba en clara competición con un monstruo que dominaba el cielo desde principios de siglo. Un monstruo que vivió aquí, el dirigible. Durante las décadas de los años 20 y 30, Cardington fue el epicentro de la industria británica de dirigibles. Pero para ser sinceros, a pesar de los esfuerzos, los británicos siempre fueron por detrás de los dirigibles alemanes. Y el mejor de todos esos cepelines fue el Hindenburg. En el año 1937 trasladaba pasajeros con regularidad desde Alemania a Nueva York. De hecho, seguramente hoy en día los dirigibles seguirían surcando los cielos si no hubiese sido por un componente fatal, el hidrógeno que los mantenía en el aire. Este es mi balón de hidrógeno. Esta es una ballesta y esto es un trapo en llamas. O lo será en un segundo, esperen. ¿Listo? ¡Fuego! Evidentemente los alemanes no eran estúpidos del todo y sabían que esto era un material peligroso, así que tomaron algunas precauciones. Crearon una sala para fumadores, pero la recubrieron con amianto. Además, a bordo solo estaba permitido que hubiera un encendedor, que estaba encadenado a la mesa de la sala de fumadores.
También utilizaron ajo para aromatizar el olor del gas que había en el interior del globo. Así que si había una fuga, lo que olería la gente sería el ajo. La gran ventaja de todo esto era que en el menú no había pan de ajo. Pero a pesar de todas las precauciones que se tomaron, no fue suficiente. Y estaba claro que un accidente acabaría por suceder en estas naves, y sucedió cerca de Nueva York. Una chispa prendió el globo más grande que jamás se haya llenado con hidrógeno, y las portadas de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Asombrosamente, 62 de los 97 pasajeros del Hindenburg sobrevivieron, pero los dirigibles no. El 6 de mayo de 1937 marcó el fin de su era. Ahora solo los aeroplanos dominarían el cielo. Aeroplanos como el de Havilland Dragon Rapid. Bien, puede que este aeroplano de la década de los años 30 estuviera hecho de tela y madera, pero el concepto que se esconde en su diseño era tecnología punta. Si quieren saber dónde empezaba una romántica escapada a París o una despedida de soltero a Ámsterdam, bueno, pues era en uno de estos. Regular, fiable y construido a centenares, el Rapid era el EasyJet de la época, excepto que viajar en él no era ni tan fácil ni tan rápido. Solo necesitamos un par de minutos para que se calienten los motores. Parece que mucha gente se metía en uno de estos sin haber estado antes en un aeroplano, y estaban completamente aterrorizados. Se pueden ver tubos de metal, trozos de plexiglas. Así es como estaba construido. Esa era la tecnología de la Primera Guerra Mundial. Esto se inventó justo al final. Y debieron pensar, ¿aeroplano? Si parece una caravana. Y despegamos. El Dragon Rapid se convirtió rápidamente en un medio muy popular para viajar, pero estrictamente para viajes cortos. Sí, este avión llevó a los británicos a todos los rincones del Reino Unido e incluso cruzaron el canal hacia Francia. Pero ir de compras a Nueva York todavía quedaba muy lejos. Es increíblemente ruidoso. No está presurizado. Puede hacer un frío polar o puede ser muy movidito. Te podías marear mucho. No hay comida, no hay película, no hay bebidas, no se puede reclinar el asiento, pero es una auténtica experiencia voladora. Es un avión vivo y emocionante. Puedes sentir el rozamiento del aire cortado por las alas, obsequiándote con esta novedosa experiencia de volar. Este es un aterrizaje tradicional sobre hierba, como se realizaba en los años 30. Muy pocas de las personas que se han subido a uno de estos aviones son conscientes de que todo empezó en uno como este, y tampoco fue hace demasiado tiempo. Solo les separa 35 años. Los 747 de hoy en día llevan en su ADN la ambición que tenía el Vini por los trayectos de larga distancia y el éxito en el mercado del Dragon Rapid. Ahora, el 747 lleva todos los días miles de productos libres de impuestos y a sus propietarios a lo largo del Atlántico. Ha tenido tanto éxito que ahora los viajes transatlánticos están empezando a parecer aburridos. A principios del siglo XX, los viajes de larga distancia eran para los reclutas, los desarraigados y los inmensamente ricos. Pero estos tres aviones cambiaron ese concepto para siempre. La gente que voló en ese estaba preocupada por si no lo conseguía. La gente que volaba en ese otro estaba preocupada por si no lo conseguía sin marearse o sin desviarse de su ruta. Y las personas que vuelan en este se preocupan por si echan o no la última película de James Bond. El avión significa que no hay lugar en el mundo que esté a más de un día de distancia. Verdaderamente ha unido los continentes. Pero, ¿qué pasa con otros asuntos más triviales? ¿Ver el paisaje? El mundo debía parecer muy, muy grande y los lugares muy, muy lejanos cuando era muy difícil dejar la aldea donde vivías. La idea de un viaje de un día era todavía algo bastante exótico, algo bastante complicado de llevar a cabo. Así que la gran mayoría se quedaba en casa a ver la televisión. Bueno, excepto que la televisión todavía no se había inventado. Pues bailes folclóricos.
Y entonces, en el año 1908, llegó el modelo T de Ford, el primer coche que se produjo en masa para su comercialización. Y la teoría era que cualquiera podía echar en el maletero una cesta de picnic y marcharse a hacer un viaje de un día. Así que vamos a arrancar esta antiguaya. En primer lugar, hay que asegurarse de que esta palanca está atrás del todo. Eso significa que está en punto muerto y que el freno de mano está echado. Debemos colocar el mando de arranque en el medio. Luego este regulador, así, y asegurarnos de que la entrada de combustible está bien. Es este pequeño interruptor de bronce que hay aquí. Aquí abajo hay que comprobar que los cables estén conectados y abrir el paso de combustible aquí. Fantástico. Ahora encendemos el motor y quitamos la tapa. Esto es el starter. Tiramos de él solo un tironcito para que pase un poco de gasolina. Los interruptores están cerrados, así que todavía no puede arrancar. Eso ha hecho pasar un poco de gasolina. El starter está apagado y ahora encendemos los interruptores. En posición de batería, si no, no funcionará. Y vamos allá. Lo más importante es mantener el pulgar alejado, de manera que si explota o retrocede, no nos lo rompa. ¿Preparado? Me voy a asegurar de que la palanca de cambio está en el lugar que debe estar. Está atrás del todo, así que está en punto muerto y el freno de mano está puesto. Eso es importante, porque si no está en la posición correcta, cuando arranques el motor, el coche te atropellará de inmediato. Y eso fue algo que pasó muchas veces en los primeros días del automovilismo. ¡Vamos allá! ¡Bien! Ahora mismo esto puede parecer un poco lento, solemne y pasado de historia, pero no es tan fácil como parece porque los controles son muy confusos. El pedal de la derecha es el freno, el que está en el centro hace que vaya hacia atrás y el que está a la izquierda cambia de marcha entre la primera y la segunda, a no ser que tengas la palanca de cambio... ¡Oh, mierda! Se me ha olvidado todo. Espera. A no ser que la palanca de cambio esté en la posición central, en cuyo caso es primera y punto muerto. Pero no es como un cambio de marcha, porque cuando la presionas, como estoy haciendo ahora, y seleccionas la marcha, no desembragas. Y si olvidas eso cuando llegas a un cruce, puedes tener un problema. Me deja perplejo del todo que el concepto de conducción de este coche calara en la sociedad. Oh, vaya. No acelera. Se puede ver que este artilugio con ruedas no está listo del todo para pasar un tranquilo día en el campo. Es más algo para gente a la que le guste conducir tractores. Esto es suficiente para quitarte las ganas de viajar más allá del bar del pueblo. Y podría ser peor. Podría haber una cuesta. El problema es que el depósito de gasolina está debajo del asiento. Alimenta el motor, gracias a la gravedad, a través de un pequeño tubo que hay por aquí, en algún lado. Así que cuando subes por una cuesta y estás un poco bajo de gasolina, como lo estoy yo ahora, todo se va hacia la parte trasera. No llega al orificio y el motor se para. Así que la única solución es darle la vuelta al coche, reiniciar el motor y subir la cuesta marcha atrás. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? El tranquilo día de picnic todavía queda muy lejos, pero la idea de que muchos de nosotros podíamos tener un coche y conducirlo estaba empezando a tener sentido. Personalmente creo que todo se normalizó en el año 1962, porque fue entonces cuando mi padre trajo a casa uno de estos. Pueden pensar que el Mark I Ford Cortina de 1962 era un aburrido coche familiar de tamaño medio. Yo, por el contrario, creo que era mucho más que eso. Creo que para la familia media británica de aquel entonces, este coche en particular, era un pasaje para la aventura. A los que ahora les gustan los coches aburridos deben pensar que este Lotus Cortina era algo especial, pero incluso el modelo más humilde conquistó Gran Bretaña en un abrir y cerrar de ojos. Lo estupendo de este coche es que creo que está perfectamente representado por su nombre, porque anteriormente los coches británicos se llamaban en honor a adormecidos pueblos universitarios o sedes del gobierno. Estaba el Oxford, el Cambridge, el Westminster, pero este se llamó el Cortina. Y se llamó así debido a un complejo italiano donde la gente comía helado mientras tomaba el sol. Este no era el coche que utilizabas para ir a tu trabajo en el banco. Este coche era para conducirlo simplemente por el placer de conducir. Este coche animaba a la gente a decir, vamos a dar una vuelta. Y miles de británicos lo hicieron. El Cortina rápidamente se convirtió en el coche más popular del país, pero tras esta glamurosa fachada latía un sencillo y fiable motor.
Así que si te apetecía darte un paseo por la mañana, tenías bastantes probabilidades de volver a casa esa misma noche. Pero la llegada de coches como el Cortina es solo una parte de la historia. Para que las excursiones de un día empezaran a cuajar, el paisaje de Gran Bretaña tenía que cambiar. Lo que me lleva a la M1. Hoy en día no es una experiencia frenética. Tu coche parece que apenas se mueve. Pero no era así en 1959, cuando se abrieron los primeros 115 kilómetros. Por aquel entonces, la carretera era tan emocionante que la gente iba a recorrerla solo por la experiencia de conducir por ella. Y al principio, había un aspecto de la conducción que era particularmente emocionante. Es una lástima que yo fuera demasiado joven para apreciarlo. La M1 era como una pista de carreras pública. No había límite de velocidad. Podías ir tan rápido como quisieras y la gente lo hacía. Y evidentemente eso no iba a durar mucho porque alguien acabó por probar en la M1 un coche de carreras de Le Mans, un AC Cobra, y lo puso a 294 kilómetros por hora. Incluso lo publicaron en la primera página del Daily Mirror. Se hicieron interpelaciones en la Cámara de los Comunes, se abrió una investigación y al año siguiente se estableció un límite de velocidad. Así que desde entonces el excursionista debía ir a todas partes a un máximo de 110 kilómetros por hora. Vaya aguafiestas. Todo eso de conducir y de volar estaba muy bien, pero había otra forma de encoger el mundo. ¿Por qué no traerlo hasta nosotros? Además teníamos un motivo, nuestro amor por el cotilleo. Digo, por las noticias de los acontecimientos políticos y deportivos. ¿Joe? Pero capturar el mundo exterior nunca iba a ser algo fácil, así que vamos al canódromo de Walthamstow para ver cómo se hacía. O sea que esta es la primera cámara de noticias autónoma. En realidad no es de noticias. Es una de las primeras cámaras de cine que se utilizaron para filmar eventos de aquella época, porque en realidad la filmación de noticias todavía no se había inventado. ¿Quieres decir que se grababan cosas que ya se sabía que iban a pasar? Exactamente. Una coronación, partidos de fútbol, algunas veces carreras de perros, solo para grabar eventos históricos. Pero si existía el concepto de filmación de acontecimientos, no había ninguna razón para que no se filmaran noticias con esto. Se necesita un poco de tiempo porque es una máquina muy pesada, así que es necesario tener una tarima. Es de madera, ¿verdad? Sí, eso es. Es de madera y hay algo de metal. Y esa es la diferencia con las de hoy en día. Está hecha de arrabio. Es que va a empezar una carrera de perros. Tenemos un minuto antes de que... No captará la carrera, no creo. Vamos a ver. Se desmonta en partes. Tú coges la cámara y yo cogeré el trípode. Bien, vamos. Tendrá que ser en la segunda vuelta. Equilíbrala. De todas formas no ocurre nada porque van a pasar otra vez por aquí. Está demasiado baja. Espera, espera. Levántala, levántala. Levántala, levántala. No, ya han pasado. He filmado una magnífica noticia de 15 segundos sobre esa señal, la valla y tu brazo. No está nada mal para ser un evento en directo. No será posible encoger el mundo si no se encoge antes la cámara. Esta cámara es más moderna, una cámara más nueva. Aquí tienes. Esta tiene mejor pinta. Dios mío, sigue siendo demasiado pesada. Al menos tiene por dónde cogerla. Es la versión de reloj. Tiene dos cuerdas, como un reloj. Es como si tuviera dos baterías de reloj. Eso es. Tiene el sistema reflex y tienes que mirar por ahí. Así que puedo mirar a través de la lente. Eso es. ¿Es este el tipo de cámara que hizo que se dieran cuenta de que podían grabar noticias en lugar de solo grabar eventos, ya que era portátil y más manejable? Exactamente. ¿Tiene película dentro? Sí, tiene 60 metros de película en blanco y negro, como hubiera tenido en su época, y está lista para ser usada. 2 minutos. 2 minutos. ¿Puedo intentar hacer una pequeña crónica sobre esta carrera de galgos? Inténtalo. Este tipo de cámaras puso las noticias al alcance de millones de personas en la primera mitad de siglo. Pero solo había 200 copias de la película para proyectarse en 4.500 salas. Podían pasar semanas antes de que pudiera saber qué es lo que había sucedido en Walthamstow. Actúa con normalidad. ¿Qué tal si sacamos un plano corto del perro ganador y su dueño? Sonríe y pon pose de ganador. Vaya, me he quedado sin película. Gracias, ¿eh?
Esta va a ser una película estupenda y me ha demostrado cuáles eran las limitaciones de la época. La primera era que en la cámara no había mucha película, 2 minutos, así que tenías que tener mucho cuidado con lo que filmabas para que no se acabara. La otra, por supuesto, es que no graba sonido y no se pueden hacer entrevistas en la calle a la gente, que es la razón por la que muchos salen en los informativos así. Tanto si habían visto una carrera de galgos como el hundimiento de Bismarck. Así que este primer intento de encoger el mundo a través de los medios estaba muy limitado por la tecnología de la época. Pero es un comienzo. La televisión lo cambió todo. Introdujo la revolucionaria idea de que todo el mundo podía ver las mismas noticias al mismo tiempo. Son las 9:30 del lunes por la noche y en este estudio van a emitir en directo dentro de 1 hora. Pero me han concedido unos minutos para ofrecerles mi historia de la televisión en 3 cortos extractos. El primer programa de televisión se emitió en 1936. Solo había un canal, pero en 2 formatos completamente diferentes. Y como nadie podía decidir cuál era el mejor, se emitía en ambos, pero en semanas alternas. Uno de los formatos utilizaba un disco giratorio que escaneaba y capturaba la imagen. Todos los que aparecían en este formato, y esto no me lo he inventado, tenían que llevar un maquillaje azul y amarillo para que sus rostros fueran visibles en la pantalla. No es de extrañar que el otro sistema, el que era electrónico, saliera ganando. A decir verdad, la televisión tuvo unos inicios bastante turbulentos. Los acontecimientos tampoco ayudaron. Durante el acontecimiento informativo más importante del siglo, la Segunda Guerra Mundial, todas las emisoras de televisión se cerraron. Las pantallas fundieron a negro y todo el mundo se dispuso a desempolvar sus viejos transmisores. Tras la guerra, para que se volviera a impulsar el proyecto, se necesitó un gran acontecimiento que la gente quisiera seguir en directo. Ese acontecimiento fue el gran momento de telerrealidad de la realeza, los Windsor. La coronación de la reina en el año 1953 era un acontecimiento que todos querían ver. En solo 2 meses se vendieron 1 millón de televisores. De ahí en adelante, el país se enganchó a ver el mundo a través de esa caja que había en un rincón, y con los avances tecnológicos llegó una gran variedad de programas. Así que el efecto que todo esto provocó al salir al mundo para luego volver a nosotros fue que nuestra mentalidad cambió por completo. Sin embargo, en el año 1969, ambas formas de encoger el mundo estaban preparadas para dar un gran salto cuantitativo. La primera propuesta, el Concorde. La idea era acortar la duración de los viajes a la mitad. La segunda propuesta, los ordenadores, que podían comunicarse entre sí a lo largo del planeta. Digamos que usted quiere invertir el dinero que tanto le ha costado ganar en aquello que le parece que va a tener más éxito. En 1969 el futuro era supersónico. 4 motores Rolls-Royce que eran capaces de generar el suficiente empuje para hacer que este avión alcanzara una velocidad punta de Mach 2, o 2.172 kilómetros por hora, y que volaba a 18.000 metros de altitud, casi a las puertas del espacio. A más altura, a los pasajeros se les llamaría astronautas. Vuela desde Londres o París a Nueva York en menos de 3 horas. Por desgracia, ya no. El Concorde ya solo es una lección de historia para alguna excursión escolar. Hubo un tiempo en el que este avión volaba cruzando el Atlántico. Como la tecnología que hay en esta cabina, el Concorde se estancó y murió en el año 2003. Los vuelos supersónicos nunca llegaron al mercado de masas. El Concorde era demasiado ruidoso y demasiado caro. Un billete de ida y vuelta podía costar más de 6.000 euros. Sí, el tiempo es dinero, pero no tanto dinero. Así que, ¿qué pasó con la otra propuesta? Volviendo a 1969, los informáticos se pasaban el tiempo realizando tediosos y frenéticos cálculos. Puede que también jugaran al ajedrez, pero la mayoría llevaba una vida solitaria y aislada. Sin embargo, unos meses después del primer vuelo del Concorde, sucedió algo importante.
El 29 de noviembre de 1969, en la Universidad de Los Ángeles, un especialista en informática escribió en esta máquina las palabras "login". Y esperaba que las leyera alguien parecido a él, que estuviera ante una máquina similar que estuviera a cientos de kilómetros de allí, en el Stanford Research Institute de San Francisco. La verdad es que el experimento no salió muy bien. Cuando el ordenador de Stanford había conseguido descifrar la G de log, se colapsó. Pero eso no era importante. Lo que se decía no era importante. Lo que importaba es que un informático se había comunicado con otro a distancia. Incluso tengo aquí una copia de un parte escrito a mano de este acontecimiento. Aquí se puede ver 2230, hablo con SRI, el Stanford Research Institute, de servidor a servidor. Si los ordenadores se podían comunicar entre sí, tal vez nosotros ya no necesitaríamos hacerlo. En teoría, estos ábacos superdesarrollados podían hablar sin parar sobre cualquier cosa. Solo necesitábamos encontrar una forma de transportar esa cantidad tan ingente de información. Durante los 3 primeros cuartos del siglo XX, el problema del ancho de banda se empeñaba en frenar la comunicación. En 1900 había otras formas de enviar un mensaje a larga distancia, pero nada que ver con la banda ancha. Por ejemplo, estaba la paloma mensajera, que era muy rápida, hasta 160 kilómetros por hora con viento de cola, pero tu mensaje quedaba reducido a lo que pudieras escribir en un pedazo de papel tan pequeño como este. Allá vas, colega. También estaba el cable telegráfico transatlántico para esta cosa. Pero solo se podían escribir 2 palabras por minuto. El primer cable de teléfono transatlántico podía soportar 36 líneas, ni una más. Y siempre estaban ocupadas. La solución al problema estaba en la luz. Luz que venía directamente del mundo de la ciencia ficción. El rayo láser. Los láseres son muy divertidos, pero lo que es más importante es que se pueden encender y apagar 1 millón de veces por segundo para llevar un torrente cargado de datos digitales. El problema es que tienen la mala costumbre de ir siempre en línea recta. Pero mételos en fibra de vidrio y podrás doblarlo en la dirección que quieras, curvándose y cruzando los continentes a lo largo y ancho del mundo. Una sola fibra óptica puede llevar 6 millones de llamadas telefónicas de una sola vez. Así que es fácil ver cómo esta luz de discoteca es la responsable de toda una revolución. Podemos dirigir un negocio en la India sin salir de casa. O podemos encontrar a nuestra alma gemela en Sudáfrica. O incluso invertir en una villa que está en Chipre. O ver vídeos domésticos de completos extraños como si fueran nuestros mejores amigos. Puede que debiéramos salir más. Una reflexión. ¿No creen que es extraño que cuando se trata de encoger el mundo, este glorioso material haya triunfado por encima de ese magnífico avión supersónico? A mí me parece que hemos pasado los primeros 75 años del siglo XX saliendo por el mundo, intentando ver más y más cosas, y después, en las últimas décadas, nos hemos dado cuenta de que podemos traer a nosotros gran parte del mundo por este cablecito de fibra óptica. ¿Y es necesariamente algo positivo? Oh, lo siento, he olvidado apagar el móvil. Esto es muy poco profesional, la verdad. ¿Hola? Hola, colega. ¡Qué casualidad! Acabo de hablar a este equipo de grabación sobre encoger el mundo y tú me llamas desde el otro lado del globo. ¿Qué hora es allí? Ah, buenos días desde la oscura Gran Bretaña.